Hay otras guías, quisiera darles un panorama de ellos para poder poner en su ojo crítico lo que proponemos como una recomendación de tratamiento de diabetes. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y del Colegio Americano de Endocrinología, y que fueron presentadas hace medio año y que se presentó aquí en México en el Congreso de la Sociedad de Endocrinología. Estas son guías en las cuales ellos proponen un tratamiento con mucha frecuencia, utilizando triples esquemas de tratamiento farmacológico oral. Nosotros en nuestras guías de tratamiento consideramos que si con un doble esquema de tratamiento oral no logras un buen control, con 3 vas a encarecer el tratamiento del paciente y las posibilidades de éxito van a ser más bajas. Algo que también es muy importante es cómo el elemento central para la entrada de toda guía en ellos es la medición de hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un estándar de oro que todos reconocemos y buscamos. Pero déjenme decirles, en México, el médico de primer contacto hace la hemoglobina glucosilada tan frecuente en sus pacientes como menos de una vez por año. Son estadísticas reales de México y de otros países latinoamericanos. Todavía nuestra cultura para identificar y manejar a los pacientes en base de hemoglobina glucosilada todavía no es algo del todos los días, porque el paciente le cuesta más dinero, porque no tenemos un laboratorio de referencia que nos haga un buen estudio, porque no estamos acostumbrados a hacerla. No lo hacemos, debemos hacerlo, pero estas guías se vuelven complejas si en un momento dado dices, voy a mandar a mi paciente al laboratorio a ver qué hemoglobina glucosilada tiene para sí mismo tomar una actitud terapéutica. Generalmente nosotros en México y en América Latina somos médicos clínicos, somos muy de conocer el aspecto de la persona y tomar una decisión en el momento, y nuestras guías van a pretender hacer eso. Las guías de la Asociación Americana de Diabetes es lo mismo, ponen sus puntos de corte importante para hemoglobina glucosilada y ahí te dicen, en base a esto toma una decisión, y te van marcando una serie de pasos para hacer este ajuste, o bien te presentan un diagrama que puede ser tan simple que eso lo hace complicado, porque te ponen fármacos que son validados y no validados. Algunos no lo reconocen en el texto como un fármaco útil para el manejo de diabetes, aunque verdaderamente nosotros lo estamos utilizando. Y ponen un esquema de tratamiento que te dicen los autores, pues si quieres conocer un poco más, eso ya viene como en la página 15 y ya cuando lo leas vas a comprenderlo mejor. Nosotros consideramos que este elemento debe ser tan visual que rápidamente te pueda dar una idea de cómo manejar a tu paciente. De ahí que me voy a permitir darles esta presentación de lo que estamos dando como una recomendación para el tratamiento y que está publicado en nuestra revista LAD, y que con todo gusto a quien esté interesado en el stand de la LAD les podemos obsequiar una copia de este documento. Este documento, como les dije, lo hicimos un grupo de sociedades y participó la LAD, participó la Sociedad de Endocrinología de Diabetes de Brasil, de El Salvador, de Guatemala, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, los panameños, la Federación Mexicana de Diabetes, los hondureños, los chilenos, los brasileños, República Dominicana, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la Asociación Nicaragüense, los venezolanos, la Sociedad Cubana de Endocrinología, los colombianos, los peruanos, los cubanos, las dos sociedades. No estaba Fidel Castro ahí, pero no lo necesitamos. Este documento que de alguna manera nos da esa entrada para analizar a nuestros pacientes, y aunque voy a trabajar con ustedes cada parte, déjenme decirle que tiene 2 entradas. Una entrada donde tenemos al paciente con un descontrol leve a moderado y una entrada con un paciente que tenemos con descontrol grave o un descontrol mayor. Y en cada una de ellas nada más tenemos 2 entradas, y en cada una de ellas se desgrana una serie de acciones que vamos a estar mencionando en las siguientes diapositivas. Primero
¿Por qué hicimos esto? Porque sentimos que nuestras acciones deben ser muy activas y antes de que tengamos la pérdida de acción de uno de los fármacos, debemos incluir un segundo fármaco o incluir insulina para tener un control adecuado y no tener riesgo de complicaciones como les he propuesto. De ahí que voy a empezar a trabajar con ustedes lo que es y significa tener un paciente con una glucosa entre 126 y 240 miligramos por decilitro de glucosa. ¿Por qué 126? Porque es el diagnóstico, pero ¿por qué 240? 240 es un valor de glucosa que nos acerca al factor que significa glucotoxicidad. Y cómo en los estudios fisiológicos la célula beta es incapaz de mantener una buena secreción de insulina cuando rebasa estos valores. De ahí que nosotros en la práctica común lo que hacemos en nuestro consultorio es precisamente con un glucómetro, con un examen de glucosa, más que con hemoglobina glucosilada de primera intención, y muchas veces el paciente llega ya con su nivel de glucosa en la mano, y con un valor así podemos tener un panorama de cómo enfocar a nuestro paciente. Ese primer cuadro de arriba ilegible es lo que aquí les presento y es la importancia del estilo de vida saludable y que viene resumido en uno de los anexos como los 10 mandamientos de las guías que todo médico debemos hacer con nuestro paciente con diabetes. Y además, si ya tenemos diabetes, recomendamos que todos los pacientes deban entrar con un tratamiento farmacológico de entrada, además del estilo de vida saludable. Y la metformina la reconocemos igual que otras sociedades, pero si ustedes o alguno de ustedes, la mayoría son más jóvenes que yo, recuerdan, en México manejamos metformina desde los años 60 y si alguien tiene experiencia en el manejo de metformina son los médicos latinoamericanos. Los médicos anglosajones descubrieron la metformina en los años 90, estaba prohibido, allá no se podía utilizar porque era tóxico. Y nosotros sí tenemos experiencia y creo que en México sabemos manejar muy bien la metformina, pero muchos de nuestros pacientes no la toleran. Y ahí es donde nuestras guías pone alguna recomendación, que considere los otros elementos y te da una orientación clínica. Si tu paciente tiene menos de un índice de masa corporal de 27, prefiere una sulfonilurea. Toma en cuenta también los inhibidores de DPP-4 que también han demostrado que están haciendo una acción favorable y tienen una muy buena respuesta restituyendo el pico de liberación de insulina en fase temprana, la primera etapa de liberación de insulina. Las meglitinidas en etapas de hiperglucemia postprandial son de gran utilidad, sobre todo si ahí es el elemento importante que tienes que tratar. Y la carbosa es un buen elemento terapéutico, pero si no tienes un descontrol mayor, si detectas a tu paciente a tiempo y tienes descontroles que son no mayores de 180, tienes la carbosa, si no, no te va a responder el paciente. Son recomendaciones que ahí te incluimos. Pero aquí está esa primera parte y algo que no está en ninguna otra guía es esto que vemos aquí en México. El paciente que a pesar que tienes con cambios de estilo de vida y le estás dando un fármaco, es el paciente que es obeso, está aumentando de peso y sigue descontrolado. ¿Y qué haces con el paciente? No le debes subir a más fármacos. El paciente obeso subiendo más kilos y estando descontrolado, no está haciendo alimentación y ejercicio. No pases a un medicamento más sin antes haber reforzado estilo de vida y investigar si realmente está colaborando con este tema. Ustedes saben, cuando atendemos a un paciente con sobrepeso, la dificultad que implica el cambio de hábito de alimentación, la dificultad que implica el cambio simplemente de quitar el consumo de carbohidratos simples en la persona. No es nada más que le digamos una vez y ya quedó. Por eso no pases a más medicamentos sin antes haber reforzado esto, porque es algo muy común en nuestro medio el manejo del paciente con diabetes que tiene obesidad. Pero si el paciente ya has hecho todo este esfuerzo y no lo logras controlar, pasa directamente a una combinación de fármacos. No te esperes más y si te fijas, aquí tenemos a la metformina como uno de los elementos importantes para combinarlo con otros medicamentos que nos permitan tener buenos resultados.
Las combinaciones de fármacos son muy importantes para tener éxito y lograr metas de control en los pacientes cuando no lo logras con un solo fármaco. Pero aquí es muy importante, si sigues con hemoglobinas glucosiladas por arriba de 7 y no logras con 2 fármacos, hay que considerar el uso de insulina. En otras guías no se recomienda el uso de insulina NPH. En nuestro medio y por costo, y en todos nuestros países sigue vigente el uso de insulina NPH como una dosis nocturna adicionada a los fármacos orales con buenos resultados. También tenemos la disposición de fármacos nuevos, como la insulina glargina, la insulina detemir, que son de acción prolongada y que tienen sus indicaciones y tienen seguramente ustedes el paciente para cada uno de estos fármacos, pero hay que tenerlos en mente para cuando tomamos alguna decisión, hasta para consultar el bolsillo del paciente. Y estos fármacos se manejan en esa forma como ahí les ilustro. Y esto es importante porque este punto de la introducción de insulina nos va a cambiar este panorama. Es otro estudio que hicimos en nuestra asociación y que está publicado en la Revista de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud, en la que hicimos un estudio en América Latina en médicos de primer contacto, no especialistas, médicos de primer contacto que lograban tener a sus pacientes con diabetes bien controlados. Vean, en México, el porcentaje de pacientes que logran tener una hemoglobina glucosilada menor de 7, este porcentaje tan bajo. Entonces tenemos que ser más dinámicos en la toma de decisiones y no retardarnos tanto en las acciones que nos lleven a tener a nuestro paciente en metas de control. Ahora me voy a enfocar en esta otra parte. Esto es lo que les he estado mostrando de cómo manejar a este paciente que tiene un descontrol leve a moderado. Pero ¿qué pasa con el paciente que viene con un descontrol mayor? El paciente que viene con un descontrol mayor, tenemos, y ahí en el consultorio lo hacemos, el paciente tiene estabilidad clínica sin cetosis y está perdiendo peso, o tiene inestabilidad clínica, tiene tendencia a la cetosis y está perdiendo peso. El panorama es diferente. El panorama de este lado nos refleja un paciente que probablemente está consumiendo una gran cantidad de carbohidratos y ya tiene una deficiencia de insulina parcial. El de acá nos refleja un paciente que ya su célula beta está casi agotada y no produce insulina, y más que resistencia tiene deficiencia de insulina. Y la actitud va a ser precisamente el que, si consideramos que este paciente tiene posibilidad de respuesta, debe entrar directamente a una combinación de fármacos como les mostré. Pero si el paciente ya tiene inestabilidad clínica, ya debe entrar directamente a insulina. No se esperen, no arriesguen al paciente, hay que empezar directamente con un esquema que nos permita tener al paciente bien controlado. En ese aspecto tenemos que mencionar ese manejo de insulina en el paciente, además de seguir insistiendo en los cambios de estilo de vida saludable, que podemos utilizar insulina NPH 1 o 2 veces por día. Debemos utilizar una premezcla con insulina humana rápida e intermedia o un análogo para poder hacer una combinación que nos permita tener una buena respuesta terapéutica con 2 aplicaciones por día. O bien el uso de una insulina de acción prolongada como glargina o detemir en 1 o 2 aplicaciones por día combinada con fármacos orales, o bien con 3 dosis de insulina rápida o de análogo de insulina rápida. Pero los pacientes que están en insulina, no todos pueden quedarse ahí. Hay algunos que pueden lograr muy rápidamente un buen control, y a la hora que le quitas este nivel de glucosa tan alta y le quitas la glucotoxicidad a la célula beta, muchas veces la célula beta recupera su capacidad de respuesta y empieza a producir insulina. Y a veces lo que ves es que al paciente que ya habías dicho que va con insulina, empieza a tener buen control, aumenta de peso o inclusive puede tener tendencia a hipoglucemia. Es el momento de reevaluar tu paciente, ajustar dosis y decidir qué cambios puede tener en su tratamiento. Este es el panorama que recomendamos y, como ven, tiene 2 entradas.
el del paciente con descontrol leve moderado o paciente con descontrol grave, y que eso nos da este panorama que sentimos, que en una sola presentación puedes ver lo que vas a recomendarle a nuestro paciente. ¿Qué hace diferente a las guías ALAD de los demás? Reconocemos la importancia de ese tratamiento temprano, de las metas de control que deben tener para que el paciente esté bien, y que debemos tener menos de 7% de hemoglobina glucosilada, pero si el paciente y las condiciones clínicas lo permiten, hay que buscar menos de 6.5 para realmente tener un metabolismo de la glucosa totalmente corregido. Presentamos en el documento, si ustedes lo aceptan y está en nuestro stand, de manera resumida las medidas no farmacológicas que debemos tener. Orientamos para que se estratifiquen 2 grupos de pacientes, como ya se vio, y el reconocimiento a la medición de glucosa de ayunas, también hemoglobina glucosilada y el índice de masa corporal como un elemento que te va a orientar. Además, hacemos énfasis en el manejo del paciente con obesidad, que tiene un detalle diferente de enfoque y de apreciación para que podamos tener un éxito en el manejo de nuestros enfermos con diabetes. Y recomendamos desde una etapa temprana la combinación de fármacos, y si no se logra a corto plazo una meta de control, insulina. Debe mantenerse de manera práctica. En el texto damos una orientación breve de cuándo preferir alguno de los fármacos existentes. Y aun cuando reconocemos como la hemoglobina glucosilada el estándar de oro, también enfocamos y damos el conocimiento de la glucosa plasmática para una orientación entre nuestros médicos. No excluimos ningún fármaco como lo hacen otras guías. Es nuestra obligación como sociedad dar a conocer riesgos y beneficios de todo fármaco y que el médico tenga el criterio para el manejo del paciente. La diferencia más importante es que ha sido pensado, diseñado y avalado exclusivamente por médicos latinoamericanos, líderes y expertos en diabetes. Nuestras conclusiones son: la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy frecuente. La diabetes es una entidad progresiva. Debe manejarse con medicamentos que hayan demostrado su eficacia en la reducción en la progresión, morbilidad, en la práctica clínica. Y el tratamiento debe lograr las metas de control a corto plazo. No nada más la glucosa, el tratamiento es integral. El manejo de la obesidad, el manejo de la hipertensión, de la dislipidemia, la hipercoagulabilidad y la disfunción endotelial son importantes. Con esto termino mi plática, pero quiero hacerles una invitación. Tenemos una beca de adiestramiento para las personas interesadas con diabetes, para los profesionales que atienden a los pacientes con diabetes y que quieran un entrenamiento especial en diabetes, y que son $90,000. Tenemos unos requisitos para que puedan concursar el médico interesado, y quisiera que quien pudiera tener en mente que este es el camino profesional, ahí están las bases en nuestra página ALAD y también aquí en nuestro stand. Y también tenemos un premio que se llama Julio Santiago, y que quienes de ustedes que trabajan en el área de diabetes y que puedan aplicar ahí, pueden asistir a nuestro congreso con una beca de asistir al congreso en Chile y un premio de $5,000. Eso es parte de lo que hacemos en ALAD, además de promocionar nuestros documentos y transmitir esta educación médica. Fomentamos el desarrollo de profesionales alrededor de este campo. Y como les decía el doctor Mesa, tenemos un congreso que nos permite intercambiar ideas, se nos permite conocernos y saber cómo pensamos los latinoamericanos en el tema de diabetes.